Ricardo Sevilla, a quien saludo con mucho gusto, a nuestro compañero periodista y escritor. Ricardo, te mando un abrazo, bienvenido. Hablemos de Corral, hablemos de las tranzas de piña que fueron exhibidas, pero primero hablemos de Corral. Te mando un abrazo, amigo, ¿cómo estás? Abrazo recibido y plenamente correspondido. Estoy muy bien, mi querido Toño, público memorioso, leyendo como siempre, y yo les recomiendo unas lecturitas ahí a los derechosos, porque veo que Aguilar Camín, como dice el presidente López Obrador, no encuentra la brújula, está perdido, está extraviado, y si Héctor Aguilar Camín, en lugar de estar pidiéndole dinero y pasando la cachucha ahí a Salinas de Gortari, a Cedillo, a Fox, a Calderón, a toda esta gente, te hubieras puesto a estudiar un poquito periodismo, otro gallo te cantara y dejarías de hacer esos melodramas patéticos sin datos duros. Yo te recomiendo, Aguilar Camín, lee a Tom Wolfe, el nuevo periodismo. Ya se hablaba de nuevo periodismo desde las épocas de Wolfe, seguramente no lo conocerás y no lo conocerán en Nexos, no lo conocerán en Letras Libres, porque están reseñando los libros de Shingona, de Ivonne Melgar, haciendo estas adulaciones patéticas a esta señora de las gelatinas, candidata fracasada a la presidencia de la República. Hay que estudiar para cualquier cosa. Si yo quiero ser panadero, Toño, pues tengo que conocer la masa, tengo que conocer cómo se hace todo el proceso del pan hasta llegar a hacer postres y toda la cosa. Pero estos personajes quieren llegar de la forma más rápida posible, y eso no, pues ya no hay manera, así que pues nosotros estamos muy contentos porque por fin se está llevando a cabo lo que ya pronosticaba Tom Wolfe, el nuevo periodismo, mi querido Toño. Así que, pues tú dirás por cuál de los dos, por Corral, por Norma Piña, porque hay tantos tópicos noticiosos que la gente pues necesita estar informada con datos duros y sin censura. Por melón, por sandía, por la piña del otro día. Oye, qué bueno que le recomiendas a Aguilar Camín una buena lectura. Deja tú el libro que le escribió Ivonne Melgar a Xóchitl, el libro vaquero. Bueno, creo que el libro vaquero está mucho mejor que ese libro de Ivonne Melgar. Uno se lleva, o yo me llevaba de jovenzuelo, de niño, muchas sorpresas con el vaya que interesante libro vaquero. Híjole, qué historias leía uno por ahí, pero pues sí, terminaba siendo el libro vaquero, lecturas a las que seguramente recurren personajes como Héctor Aguilar Camín, que se detentan como los grandes intelectuales, pero que de creatividad, de genialidad no tienen nada. Pero bueno, querido Ricardo, ¿qué te parece que vamos a los temas? Y le pido al equipo que nos grabe, por favor, grábenos, compañeros, para hablar de Javier Corral. Un Javier Corral que pues ya llegó al Senado, les guste o no. No sé si tenga por ahí don David las imágenes de cómo llega ya Javier Corral, obtiene su constancia de mayoría, y bueno, pues ya, aquí se les fue la bala a Maru Campos, a este señor, ¿cómo se llama? César Duarte. ¿Don David tiene por ahí las imágenes? ¿No hay audio? Bueno, mira, mi querido Ricardo, me parece que no hay audio por cuestiones de copyright. Ya ves que los políticos ahí recurren mucho a musicalizar sus videos y etcétera. Pero efectivamente, es el exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, ya, obteniendo de alguna otra forma su fuero, con lo cual, bueno, pues será mucho más difícil que la gobernadora panista de Chihuahua, el exgobernador priista, en desgracia, no porque pobrecito de él, ¿no? Sino porque ha caído en una verdadera desgracia al ser exhibido, César Duarte, pues quieran de alguna otra forma enfrentarlo, meterlo a la cárcel. Ya es senador y va a estar medio difícil, mi querido Ricardo, pero ¿cómo ves esta venganza en contra de Javier Corral? Sí, definitivamente es una venganza, mi querido Toño, público memorioso. Usted sabe que, y se lo decíamos ayer, hay que ser consecuentes. Yo particularmente, Ricardo Sevilla, no tengo ninguna amistad, ninguna, con ningún tipo de político, con ninguna. Eso no significa
que no reconozca como periodista y como ciudadano el trabajo que realizan ciertos políticos. Uno de ellos, indudablemente, el presidente López Obrador. Yo soy un admirador del trabajo que ha realizado el presidente de la República. Pues él es un político, ahora es el jefe del Ejecutivo, pero en el caso de Javier Corral no se trata de defenderlo. Sin embargo, este exgobernador de Chihuahua, ahora senador por Morena, pues ha trabajado, esa es la realidad, ha trabajado, sí ha generado una serie de polémicas, ha puesto en relieve muchas tensiones en los principales partidos políticos del país, que es Morena indudablemente, y pues el segundo, que sería Acción Nacional. Y bueno, pues Corral indudablemente en su gestión como gobernador, pues ha sido un opositor a la corrupción, ha investigado a figuras prominentes, o así son catalogadas, tanto del que era su partido, Acción Nacional, como del PRI, y entonces está enfrentando una serie de señalamientos que hoy el presidente López Obrador pues sale y dice que es una clara venganza política. Yo estoy de acuerdo con eso. Javier Corral indudablemente pues tiene una larga trayectoria en Acción Nacional, se sale de ese partido político, estuvo pues un buen ratote allá en Acción Nacional. Ahora, este desempeño como gobernador en Chihuahua 2016-2021, pues estuvo muy interesante. ¿Por qué? Aquí hay que pegarnos siempre a los datos duros. Durante su mandato, Corral implementó varias investigaciones contra la corrupción, y una que fue la que particularmente incomodó fue, pues, no en contra, pero sí para averiguar, para poner la lupa sobre César Duarte y otros funcionarios que estuvieron involucrados en diversos escándalos financieros. Hay que recordar que él encabezó lo que se conoce como la Operación Justicia para Chihuahua, y es una de las investigaciones más destacadas esta de Operación Justicia para Chihuahua. ¿Por qué? Porque incluye dos grandes casos, la Operación Zafiro y la tristemente célebre nómina secreta. Acuérdese usted que la Operación Zafiro reveló un mecanismo de desvío de recursos públicos a las campañas del PRI. En lo que se refiere a la nómina secreta, pues esa implicaba nada más ni nada menos que a la gobernadora de Chihuahua, a la actual gobernadora de Chihuahua, que le gusta el pisto, que le gusta el ron, que le gustan esas cosas, pero más allá de sus gustos etílicos, pues María Eugenia Campos evidentemente pues se vio muy incómoda y se la guardó, como decimos en el barrio, se la guardó. ¿Por qué? Porque estas investigaciones también la involucraban, ella tuvo una cercanía probada y comprobada con César Duarte. Ahora, también incomodó a personajes, porque hubo una investigación alrededor de personajes como Mario Fabio Beltrones, este personaje, pues, amigo de Ciro Gómez Leiva, y bueno, pues, hubo en curso diferentes investigaciones que se encabezaron durante la gubernatura de Javier Corral. Yo me acuerdo que apenas pues estos agentes ministeriales de Chihuahua vienen a Ciudad de México, intentan detener a Corral, lo señalan de un supuesto desvío de recursos durante su mandato, y bueno, pues viene una defensa tremenda ahí en Radio Fórmula, con Ciro especialmente, y con otros tantos personajes, evidentemente porque había la línea de Mario Fabio Beltrones. Eso por un lado. Ahora, estos personajes sí están orquestando una venganza política contra uno de los personajes que ellos dijeron, pues es uno de nuestros grandes capitales. ¿Por qué? Porque si hay una persona que ha logrado desarticular en algunos momentos, o que logró desarticular en algunos momentos a los opositores de izquierda, fue Javier Corral. Entonces, que Javier Corral se coloque de este lado ahora, pues, y que diga además con todas sus letras eso que acabamos de escuchar, que no va a traicionar como Germán Martínez Cázares, como Lili Telles,
pues está muy, pero muy interesante. Acuérdese usted, esto que no se ha dicho en los medios de comunicación corporativos, porque yo no veo en Radio Fórmula un análisis de estos supuestos reporteros achichincles de Ciro Gómez Leiva que se sienten a platicar sobre Operación Zafiro, este desvío de millones de pesos a campañas del PRI, cuando Manlio Fabio Beltrones era justamente el presidente nacional de ese partido político. Ahora, estaba por ahí un personaje que tampoco se le ha mencionado en los medios de comunicación, Alejandro Gutiérrez, conocido como La Coneja, que era el principal operador de esos desvíos en varios estados, incluyendo Chihuahua. Ahí está documentado. La Fiscalía de Chihuahua llevó a cabo ese trabajo también, y bueno, pues ahí estaban personajes como Beltrones, como Isaac Gamboa, Luis Videgaray, en el propio Enrique Peña Nieto, la nómina secreta. Usted ha visto ahí a López Dóriga, a Loretito, a estos personajes hablando de la nómina secreta, haciendo algún tipo de señalamiento, de análisis, o solamente los gritos, la locura de Lorenzo Meyer. No Lorenzo Meyer, ¿de dónde sale Lorenzo Meyer? Te digo, de Lorenzo Meyer. Estoy pensando en el tipo este del INE. ¿Cómo se llamaba, mi querido Toño? Se me fue ahora. Lorenzo Córdoba. Lorenzo Córdoba, y pensé en Lorenzo Meyer, no sé por qué se me atravesó. Es porque es un sujeto muy, es para olvidar. Fíjate, yo creo que las generaciones siguientes, en muchos años, si acaso se recordará a un Lorenzo Córdoba por lo infame que fue, por su racismo, por su clasismo. Estará en la categoría del villano chafa, en la historia de México, y si alguien trascenderá, pues será su señor padre, Arnaldo Córdoba. Ese sí, para que veas, estará en la historia, pero un personaje como Lorenzo Córdoba, un mediocre, privilegiado, racista, es para olvidarse, amigo. Así es, sí, yo pido disculpas, no tenemos prompter público memorioso, entonces se me atravesó el nombre del gran historiador Lorenzo Meyer, no tiene nada que ver ni con su amigo sí era Arnaldo Córdoba, efectivamente, y con este hijo ramplón, becado ahí en la Universidad Nacional Autónoma de México. El caso, Toño, para recuperar esto de lo que estamos hablando, es que efectivamente, pues, es una venganza política, vulgar, o lo intentó ser, porque ya no va a llegar a ningún buen puerto. Ahí César Duarte tiene todos los elementos pues para ser señalado como lo que es un delincuente de cuello blanco, asociación delictuosa, peculado, desvío de eran 96.6 millones de pesos, 21 cargos de corrupción, fraude por el despojo de fondos gubernamentales durante su administración, y que salga María Eugenia Campos a hacer una defensa ahí terrible, pues es completamente vergonzante. Vergonzante, pues porque está utilizando, como bien apuntó el presidente López Obrador, las instituciones, el poder gubernamental para hacer esta persecución en contra de Javier Corral. Yo tengo la impresión, ojalá no me equivoque, de que Javier Corral, con la salida de Javier Corral, se va desfondando todavía más Acción Nacional, y que va a ser un buen papel dentro de Morena. Ya lo estaremos viendo y lo estaremos evaluando con lo único que nosotros sabemos evaluar, con información periodística, con análisis basado en datos duros. Y pues bueno, no es el caso, insisto, hacer la defensa de Javier Corral, de ningún político de hecho, pero como dice el dicho bíblico, al César lo que es del César. ¿De quién es esta moneda? Tiene la cara del César, pues es del César. Así que hubo investigaciones muy relevantes durante la gubernatura, durante la gestión de Javier Corral, y eso no se le puede escatimar, mi querido Toño. Tampoco se le puede escatimar, querido Ricardo, que hasta cierto punto sí se ha tratado de un político poco convencional,
un político que una y otra vez ha mostrado sus ideales, que ha sido defendido por otros diciendo, bueno, es que saben que él sí tiene otro tipo de planteamientos. Yo lo he criticado, yo he criticado a Javier Corral una y otra vez, pero efectivamente esto huele a pesta, a persecución política, una persecución política que no le salió. Ya, Javier Corral pues está como senador y Maru Campos está a punto de dejar la gubernatura. Y así que saldrá sin tener la oportunidad de chapulinear a algún lado, ¿no? Ni ella, ni su amigo César Duarte, y a menos de que vuelva a ganar el PAN o el PRI esa entidad, pues yo creo que otro gallo les va a cantar también estos dos personajes. Así que, pues muy, muy pendientes. Y el pueblo de Chihuahua también tiene que tenerlo muy en cuenta. Van a querer que se mantenga el PAN en la entidad, van a regresar al PRI a la entidad, están satisfechos con lo que ha hecho Maru Campos, con lo que ha hecho un personaje como César Duarte. Ahí se los dejamos de tarea. Pero como bien mencionaba el queridísimo Ricardo Sevilla, y le pido al equipo que nos grabe, hay mucho más. Hoy en la conferencia de prensa mañanera, el presidente López Obrador exhibió durísimo, durísimo a la ministra presidenta Norma Piña, con nombre y apellido. A quien no mencionó con nombre y apellido fue al Barbaján de Ricardo Salinas Pliego, pero se refiere precisamente a ese caso, la deuda que tiene el magnate Barbaján de más de 35 mil millones de pesos en impuestos, y pues un expediente de amparo, si no me equivoco, que debió haber sido rechazado de principio por parte de la Suprema Corte de Justicia por cuestiones jurídicas, pero que fue asumido por la ministra presidenta Norma Piña. Fue asumido para destinárselos a otros dos ministros de la Suprema Corte de Justicia. Según planteaba hoy el presidente López Obrador, uno de los casos por aproximadamente 2,000 millones de pesos a una ministra que no es tan cuestionable, y el de 33,000 a uno de los que siempre han defendido a los potentados. Escuchemos lo que planteó el presidente López Obrador sobre este caso, esta exhibidota que le da a la ministra Piña, porque no solo le exhibe, dice que lo que debería ocurrir en estos momentos, lo que debería proceder, es un juicio político en contra de esa señora, pero que no lo hace porque si no se le iría encima en la OEA y hablarían de persecución. Yo le digo a usted, señor presidente, con mucho respeto, hágalo. Perdón, mire, de verdad, con mucho respeto, con mucho, mucho respeto. Es su obligación. Si hay los elementos suficientes para que la señora Piña sea sometida a juicio político, pues busque ese juicio político. ¿Qué no acaba de mostrar que el 73% de los mexicanos lo respaldan? Escuchemos. Ya se resolvió en la Corte de que no era de competencia de los ministros, que tenía que irse este asunto a un tribunal. Se fue al tribunal, le dan la razón a la Hacienda Pública, al presupuesto público, o sea que sí deben de aportar ese dinero, y todavía viene otro recurso y regresan a la Corte y le dan entrada. Ahora ni modo que vayan a salir con que no se va a pagar. Ahí se los encargo, que no vaya a ser que yo ya me voy y me jubilo, pero si no resuelven antes de que yo termine, ahí se los encargo, nada más para que le den seguimiento, que no se olvide.
porque están pensando que si pasa el tiempo, ya no sucedería nada. Yo creo que también ahí se equivocan porque el próximo gobierno es un gobierno que va a actuar con honestidad y con rectitud. Por eso, pero proceden muchas cosas. El asunto es que cómo se vería que se presentara una solicitud de juicio político contra la señora Piña, de que hay persecución. O más. Bueno, usted lo tiene usted, querido Ricardo, no sé qué opinas tú, pues no importa que se vea mal, de verdad que a mí honestamente no me molesta que lo critiquen fuera si quiere o cualquier cosa, no, pues que se meta la OEA. Necesitamos justicia en México. No han procedido en contra de Xóchitl Gálvez porque va a parecer persecución política, pero tantas irregularidades que se le atribuyen a Xóchitl Gálvez y la señora anda como si nada todavía con sus payasadas. Lo mismo en el caso de Felipe Calderón, en el caso de Margarita Zavala. Vamos a platicar unos momentos más también con el queridísimo Paco Cruz. Y en el caso de Norma Piña, esta señora que ha liberado a delincuentes, que ha hecho de su gestión al frente de la Suprema Corte, al frente del Poder Judicial, una burla para todos los mexicanos, que le ha liberado cuentas a los familiares de los delincuentes, que ha amenazado políticos, que ha amenazado magistrados vía WhatsApp, que ha protagonizado una serie de escándalos. No importa cómo se vea, presidente, con mucho respeto, pero si tiene los argumentos, si tiene los elementos para que exista un juicio político en contra de esa señora, tiene el respaldo del 73% de los mexicanos. Te escucho, querido Ricardo. Así es, mi querido Toño. Y uno de los personajes a los que no menciona tampoco el presidente López Obrador es a los dos ministros. Los dos, es una ministra, él dice es una ministra, buena ministra, una ministra no corrupta. Esa ministra no corrupta se llama Yasmín Esquivel. Y el otro ministro al que le encomiendan el otro expediente, son dos expedientes, es al ministro Pérez Dayán. Entonces, el presidente López Obrador, pues yo trato de entender que él es el jefe del Estado mexicano y pues finalmente no es un periodista, incluso dice, bueno, yo no voy a reportear, ustedes, esa es labor de los periodistas y lo es. Ahora, todo esto es muy importante analizarlo, mi querido Toño, porque la ministra presidenta de la Suprema Corte debería tener vergüenza, sí, pero no la tiene, quizá no la conoce. Norma Piña admite que sí aceptó este trámite de recurso de revisión que presenta una de las empresas de este sujeto, de Ricardo Salinas Pliego, y esa empresa es el grupo Electra. Pertenece a ese usurero, pertenece a ese evasor fiscal Ricardo Salinas Pliego, hay que decirlo con todas sus letras. Ahora, para infortunio de Norma Piña, el presidente López Obrador la balconea en una plataforma que es quizá la plataforma informativa más relevante hoy por hoy en México, aunque se enojen y se incomoden en la derecha, que es la conferencia presidencial mañanera. Ahora bien, aquí es importantísimo, Toño, resaltar que este recurso, el que Norma Piña ha decidido ponerle en bandeja de plata a Salinas Pliego, busca que la Corte declare inconstitucionales varios ordenamientos fiscales con el objetivo de evitar que la empresa Electra del usurero pague créditos fiscales correspondientes a los ejercicios fiscales 2008 y 2013, que juntos, como tú bien apuntabas, suman más de 35,000 millones de pesos. Pero esto, que en otro país, digamos, más
democratizado, sería un completo escándalo. Resulta que aquí no lo es. Y es que hay que recordar, Toño, que este recurso interpuesto por Electra tiene un fondo de corrupción que se refiere a los créditos fiscales por omisiones de pago que se impusieron justamente en esos años, 2008, 2013. Y el objetivo de Ricardo Salinas Pliego es simple y sencilla, evadir impuestos. Déjame aquí silenciar porque me está mandando mensajes mi amigo luchador, le mando un abrazo a Axel, que me está mandando mensajes. Fíjese usted, para que vea que no tenemos aquí prompter ni nada de esas cosas y podemos ir y venir de una manera pues más o menos desenfadada. Pero yo retomo, le decía que el objetivo de Ricardo Salinas Pliego es evadir impuestos, es decir, no pagarle a la hacienda pública. De hecho, los abogados de Salinas Pliego busquen que la Corte, que trabaja para ese tipo de empresarios y que lo hemos señalado una y otra vez, declare los inconstitucionales los artículos fiscales que sustentan esos créditos, lo que permitiría a la empresa del usurero, a Electra, evitar el pago de esas deudas. Y que no se nos olvide en ningún momento, Toño, que la suma total de los créditos fiscales en disputa asciende a mucho más dinero, son alrededor de 67,000 ciento y tantos pesos, 67,177 millones 120,000 pesos. Es un dineral, Toño, es un dineral, es increíble, es inaudito. Ahora bien, uno de los expedientes admitido a trámite fue turnado a la ponencia de la ministra Yasmín Esquivel, que es la que menciona el presidente López Obrador, que es una ministra no corrupta. Ahí la ministra Esquivel tendrá que estudiarlo, posteriormente presentarlo a través de un proyecto de resolución a la segunda sala de la Suprema Corte. En el caso del crédito fiscal de 2013, que es donde hay más billete, pues Norma Piña, muy inteligentemente, se lo pone en las manos a la ponencia de Alberto Pérez Dayán. Acuérdese usted quién demonios es Pérez Dayán. Alberto Pérez Dayán se ha opuesto en distintas ocasiones a los proyectos impulsados por la Cuarta Transformación, a los proyectos impulsados por el presidente López Obrador. Pérez Dayán se ha opuesto a medidas del gobierno federal, como por ejemplo adscribir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, ese es Pérez Dayán y lo sabe perfectamente Norma Lucía Piña Hernández, lo sabe muy bien. Ella no da, como dicen aquí en mi barrio, paso sin guarache, sabe perfectamente cómo mueve sus piezas, da la impresión de que no, pero ella tiene esa habilidad tétrica de colocar a personajes y casos en ciertos lugares muy específicos. Acuérdese usted de lo que le revelábamos el día de ayer y que causó muchísimo revuelo en las redes sociales y en otros circuitos, que es que la oficial mayor, la que da los contratos, la que los firma, la que maneja el dinero, es gente de Germán Martínez Cázares, y Norma Piña la coloca ahí en la oficialía mayor. Entonces eso es muy importante porque Norma Piña está haciendo de las suyas. Yo no sé si habría que hacerle juicio político, si hay, como tú bien apuntas, Toño, los elementos, pues adelante, que se lleve a la ministra Piña justamente frente a su máximo terror, la justicia. Ella, siendo la juzgadora, digamos, con más poder en este momento, parece temerle la justicia de este país. Ahora, yo no sé, insisto, si habría que hacerle juicio político. Lo que sí es importante, pues es pedir lo que ya otras voces han solicitado, que por lo menos o cuando menos Norma Lucía Piña, por decoro, renuncie a la Suprema Corte y por añadidura al Consejo de la Judicatura, porque preside ambos lugares. Y la respuesta va a ser una negativa rotunda, Toño. Este tipo de personajes se creen inamovibles. Pregunta el presidente López Obrador incluso
a los reporteros, a los compañeros en la mañanera, ¿quién prefieren que elija a los ministros? ¿El pueblo o los senadores? Y entonces, pues, alzan ahí la mano 20 compañeros, 20 compañeras, otros se quedan ahí porque no consienten participar en ese tipo de cosas. Ya sabe, hay cierta mamonería entre ciertos personajes disque del periodismo, que yo la verdad conozco un puñado de ahí, y los demás me parecen tipos ocasionales que van con mucha hueva y mucha pereza a hacer este tipo de coberturas, pero la verdad es que el presidente López Obrador plantea un cuestionamiento muy interesante, porque se cree que son elegidos democráticamente y por sus mayores capacidades. Eso es una mentira del tamaño de una montaña, una mentira del tamaño del Everest. No es así. Estos personajes son colocados ahí por dedazo. Los nomina y los ha venido nominando el presidente en turno cada determinado momento, y quien los avala, pues es el Senado de la República. Pero sería muy deseable que eso se democratizara y que el pueblo los eligiera. Nosotros no debemos pensar, mi querido Toño Público Memorioso, de ninguna manera la estupidez de Héctor Aguilar Camín, que la gente no se da cuenta o que no nos damos cuenta, de que no tenemos idea, de que no sabemos, de que somos ignorantes. No, nada de eso. Todo lo contrario, yo los mejores análisis, los mejores posicionamientos, las mejores percepciones, la mejor crítica, no la he encontrado en Forito TV, no la he encontrado en Latinos, la he encontrado entre la gente, el pueblo, porque está politizado, Toño. Ya me extendí, así que pues te regreso los micrófonos. No, al contrario, qué bueno que podamos extendernos en un tema que es tan apasionante, tan indignante por el actuar de ese poder judicial, por los oscuros intereses que le defienden, ¿no? Eso es lo peor. Tú dijeras, oye, es que lo están defendiendo, no sé, ¿no? Las personas o los personajes más notables y loables que existen, pero no, son puros oscuros poderes. Estaba buscando por ahí, me informan, querido Ricardo, que tu tocayo, Ricardo Monreal, fue designado, y lo quiero confirmar, fue designado como el coordinador de los morenistas en la Cámara de Senadores. Bueno, a ver, grábenos, compañeros. Miren, nos acaba de llegar información de último momento. Se ha planteado que designaron a Ricardo Monreal como coordinador de la bancada de Morena en el Congreso de la Unión, no, nos referimos a la Cámara de Diputados, donde, bueno, pues ahí estará en la próxima legislatura. Veamos, escuchemos. Y le hago entrega ya al coordinador. Esto ya es para el trámite en Cámara de Diputados de las constancias. Miren nada más para cuántos nos alcanzó. De todas y todos ustedes, muchas felicidades. Aquí ya la recogen con su... Pues bueno, esto lo hace oficial mi querido Ricardo Sevilla. Es un Ricardo Monreal que coordinó la bancada de Morena en el Senado, y ahora corrijo, ¿no? Ahora estará coordinando la bancada de Morena en la Cámara de Diputados. ¿Qué opinas, querido Ricardo? Pues mira, querido Toño, Ricardo Monreal es un político muy experimentado. Ricardo Monreal es de esos personajes que se mueven aún en aguas procelosas, en aguas profundas, con mucha asertividad política. Sin embargo, ha cometido varios hierros que ponen en duda sus lealtades. Yo lo digo a riesgo de ser impopular entre la gente, pero como no tengo amigos ni aspiro a tener amigos políticos, no me interesa quedar bien o mal con ningún personaje, pero ahí está Marco Levario Turcot. ¿Se acuerda usted que Marco Levario Turcot fue llamado por el equipo de Ricardo Monreal para apoyarlo? Ricardo Monreal tenía estas aspiraciones de llegar a ser presidente de la República,
Y entonces manda a llamar a Marco Levario Turcot, que se da un abrazo, por cierto, con Gibran Ramírez, que pues ahora es diputado plurinominal del partido anaranjado, del PAN naranja, le dicen al partido cuyo dueño es Dante Delgado. Y bueno, Gibran Ramírez ha sido uno de los críticos más vulgares, más mezquinos de la Cuarta Transformación. Se metió por ahí a la Cuarta Transformación, golpeó, quiso dirigir o ser secretario, que no, quiso ser el presidente de Morena, nada más ni nada menos. No lo logró, no lo consiguió, y entonces se fue, se largó despotricando, y bueno, pues Ricardo Monreal lo llevó también como uno de sus asesores, como uno de sus intelectuales de cabecera, y bueno, pues eso entre muchas otras cosas. Le debemos también a Ricardo Monreal la imposición de Sandra Cuevas, que no se nos olvide ese episodio vergonzoso, vergonzante, ahí en la alcaldía Cuauhtémoc, todo lo que hizo, todo lo que se robó, todo lo que insultó, todo lo que golpeó, todo lo que reprimió la señora Sandra Cuevas, que por cierto, pues ahora está con su movimiento, que partido político, que no sabe, en fin, ese tipo de cosas hacen que veamos, o que vea yo particularmente, Toño, esta designación de Ricardo Monreal con cierta suspicacia. Eso no le resta sus méritos políticos, pero la verdad, a mí, si me preguntan, yo lo único que diría es que, híjole, pues habrá que ver el trabajo que realiza y evaluarlo con lupa. Sí, aquí en Sin Censura hemos sido muy, muy críticos de la gestión de Ricardo Monreal, la gente misma, nuestro auditorio, que muchas veces se nos acerca, mire usted, se nos acerca a nosotros en nuestras corresponsalías, en los lugares en los que nos encuentra, es de los personajes políticos que más critican, de verdad, no lo digo de dientes para afuera, no lo digo como inventándome algo. Ahora que fuimos a cubrir el premio Bellas Artes en la categoría de música que le otorgaron al queridísimo Horacio Franco, el mejor flautista del mundo, tuve la oportunidad de platicar con un señor, no voy a dar su nombre para no perjudicarlo, que precisamente me hablaba de Ricardo Monreal. Él vive en la colonia San Rafael, como lo también pues vive supuestamente Ricardo Monreal, y me decía, es que tú que has vivido en la San Rafael, Toño, luego cachaste cuando Ricardo Monreal salió a decir que iba a ir siempre a la iglesia de San Juditas pues vamos a rendir culto, porque en primer lugar, pues no es la iglesia de San Juditas, es San Hipólito, ¿no? En segundo lugar, si uno vive en San Rafael, bueno, pues va ahí a la iglesia de San Rafael o a la Gualupita, ¿no? Que son las iglesias del barrio. No basta hasta allá. Me parece que es, ya es la colonia tabacalera, si no me equivoco, ¿no? No se queda en la San Rafael. Y de verdad, es uno de los políticos que más nos critica la gente, que más llega a quejarse de la gente, por lo mismo que expresa el queridísimo Ricardo Sevilla, por esta serie de acciones que en definitiva ponen en duda sus lealtades, por su cercanía a otros partidos, por su pues inicio ante tanta cosa, ¿no? Pero bueno, pues ahí lo tienes, querido Ricardo. Antes de que nos vayamos, le pido al equipo que nos grabe. No me quiero ir sin que platiquemos de este tema que es muy, muy fuerte, porque es un tema que a ti te gusta mucho. No es que te guste mucho, es un tema que tú conoces en demasía. Hoy el presidente López Obrador vuelve a burlarse de personajes como la reggaetonera Denise Dresser, como el pseudointelectual Héctor Aguilar Camín y el muy racista y clasista ignorante de Jorge Castañeda, que aunque tenga su cátedra en la Universidad de Nueva York y su columna en el New York Times, pues es un pinche ignorante que en algún momento ofendió al honorable pueblo de Putla, ahí en Oaxaca. Hoy el presidente pues, se burla de estas declaraciones que le va a poner don David en pantalla, este tuit bien infame que generó Jorge Castañeda diciendo, considero que el despido simultáneo de 6 colaboradores críticos del gobierno en la hora de opinar constituye un acto de censura, una cortapisa a la libertad de expresión y un indicio ominoso
de lo que viene. Es una columna que publica, ¿dónde cree usted? Pues en la revista de Héctor Aguilar Camín, Nexos. Y antes de que escuchemos tu comentario, Ricardo, yo solo quiero decir que más allá de la censura, yo creo que Televisa pues está más inspirado por lo que pueda ganar, por el dinero que pueda obtener. Esta fue la razón por la cual echaron a Carlos Loret de Mola, porque la gente ya no le cree, no lo soporta. No soportan a energúmenos como la reggaetonera Denise Dresser, el pseudointelectual Héctor Aguilar Camín, o este pinche racista de mierda llamado Jorge Castañeda. Te escucho, querido Ricardo. Sí, Toño, justamente nosotros hemos elaborado una serie de reportajes con datos duros, dando a conocer la cantidad ominosa de dinero que estos personajes fueron recolectando, pasando la gorrita en los estados, en los municipios, en la federación. Este señor que usted, mi querido don David, nos estaba torturando poniendo en su pantalla, que le gusta el pisto también, porque son bien borrachos. Yo creo que, no sé, no se soportan ellos mismos y tienen que evadir la realidad y meterle fuerte al chupe. Más allá de eso, este personaje que ve usted en su pantalla fue el secretario de Relaciones Exteriores en épocas panistas, en épocas de Vicente Fox. Y este señor se encargó, junto con Gerardo Estrada, de repartir embajadas, de repartir agregadurías culturales. Se las repartió a quien creen, como diría mi querido Toño, a la gente de Nexos, a la gente de Letras Libres, esos mismos personajes que hicieron alrededor de estas revistas su negocio personal, se encargaban de colocarse, así como Norma Piña, colocarse en lugares muy estratégicos dentro de la cultura. Es que nosotros escribimos un artículo sobre lo importantísima que es la obra histórica de Enrique Krause y lo replicaron en el Colegio Nacional, de donde es miembro Enrique Krause, y lo replicaron también en el Colegio de México, donde está toda la flota de Enrique Krause y donde estudió su diplomado en historia Enrique Krause. Y así todo, volteaban a un lado y ahí estaban en Conaculta, ahora Secretaría de Cultura, también lo estuvieron en Secretaría de Cultura cuando estuvo Rafael Tovar y de Teresa, y entonces hoy se les hace muy sospechoso que 6 personajes hayan sido puestos en la calle. No tiene nada que ver con la censura. Yo se los digo en serio, cuando estos personajes en las empresas ven que fulano, que sutano, que perengano ya no vende, pues ellos son conocidos como el talento. Se lo digo así. Le voy a revelar todos los datos como si nosotros estuviéramos haciendo periodismo para que usted sepa todos esos trucos y los aplique. Le voy a decir una cosa. Hay en el mundillo del periodismo, desafortunadamente, la gente que investiga, que hace los reportajes, los que redactan, el jefe de información, el editor, etcétera, etcétera, y esos personajes que son conocidos como el talento. Son actores que, como Pascal Beltrán, se ponen frente a la pantalla, frente al teleprompter, a leer las 10 cosas más importantes que usted quería saber, pero no sabía que quería hasta que yo se lo estoy diciendo. Son actores de pacotilla que no saben nada de periodismo y que son alquilados, pagados para decir todas esas barbaridades. En ese mundillo, personajes como Aguilar Camín, como Enrique Krause, como el Güero Castañeda Gutman, que escribían entre comillas y que pensaban entre comillas, pues eran vistos como tuertos en tierra de ciegos. Ellos lo creían y un puñado de desbrujulados lo creían también, pedían su cuota, se las daban y se sentaban a analizar con frases rimbombantes. Es como si yo le dijera, es que como decía Tom Wolfe en el libro fulano de tal, y como también Paul Valéry, el poeta francés, predijo en algún momento y que se llevaba de la mano con lo que decía el autor austrohúngaro Joseph Roth, y entonces decían, ¡ay, en la madre! ¡Qué apantallante suena eso que está diciendo en Sevilla!
pues así actuaban estos fascinerosos, así actuaban y así actúan. Son puro choro, pura lengua, no hay ni conocimiento del periodismo, no saben hacer literatura, porque dígame usted cuál es la obra que tiene, ninguna, y no son artistas, porque tampoco han construido una obra sólida. O sea, si usted ve la obra de Héctor Aguilar Camín y la compara con la de Juan Rulfo o la de Juan José Arreola, o el escritor que usted guste o mande, con la propia Josefina Vicens, la gran existencialista de este país, se van a quedar en el peor ridículo, pero como todos estaban colocados en puestos de decisión, pues le llamaban se llamaban entre ellos. Imagínese usted qué pensaría si Toño Ruiz es designado el director de opinión del canal que usted quiera. Y entonces manda a llamar a Vicente Serrano, a Ricardo Sevilla, a Paco Cruz, a Jaime Hernández, etcétera, etcétera, pues va a decir, se están repartiendo. Pues eso justamente es lo que estos personajes han hecho a lo largo de su triste y mentirosa existencia, confeccionarse una máscara de intelectuales aparatosos y domingueros y se han repartido mientras tanto todo. Hoy están llorando en la piedra rasposa porque ya no tienen los pañuelos de seda que les acercaba el presupuesto público que estaba además en garras de todos estos personajes de la política turbia y oscura, Carlos Salinas de Gortari, Zedillo, Fox, Calderón, Enrique Peña Nieto, y todo de ahí en cascada, de puro truán, de puro malandrín. Hoy estamos viviendo, como dijera la frase hecha una obra de Stephen Zweig, momentos estelares de la humanidad, momentos estelares del periodismo, momentos estelares donde el protagonista es el pueblo de México y no estos payasos. No te corrieron, Guzmán, ni a ti, ni a Aguilar Camín, ni a todos estos payasos porque hubiera un acto de censura, sino simple y sencillamente porque no dan una, porque no analizan, porque no tienen datos duros, porque no son periodistas y porque simple y sencillamente la gente no les cree y ya no los quiere ver en la pantalla. Mendigos intelectuales porque salen en la televisión, intelectuales del canal de las estrellas, mi querido Toño. Que es la fábrica de la mierda. Televisa, en la opinión de este su servidor, es la fábrica de la mierda. Y si soy perfectamente honesto, si de pronto me nombraran director de opinión, una barra de opinión, un canal, pues sí, me llevaría a Ricardo Sevilla, me llevaría al maestro Paco Cruz, al maestro José Reveles, al licenciado César Gutiérrez Priego, a Jaime Hernández, por supuesto que a Vicente Serrano, para que les duela a Vicente Serrano lo haría ahí, no sé, director de algo, híjole, ¿cómo? A mí sí llévame, mi querido Toño, porque pues he gastado ahora mucho en libros y pues ya no hay. Bueno, eso es lo malo, que dudo que me hagan a mí el director de opinión ahí de alguna de estas cadenas. Ya de pérdiz ahí del 11, del 22, se vale soñar, imagínese usted. Pero bueno, querido Ricardo, si es así, por supuesto que nos vamos para allá, para la televisión pública, si eso llega a ocurrir en algún momento. Mientras tanto, te ruego que por favor nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Claro que sí, mi querido Toño, no es necesario rogar, a mí pues, me dices y yo luego me lanzo a decir mis redes sociales, donde estamos, como dice mi querido Vicente Serrano, le mandamos un abrazo, haciendo a la víbora chillar. Síganme por favor en X, @Sevilla Crítico, en Facebook Ricardo Sevilla sin nada más, síganme en Paralelo 24.mx, en los datos duros. Hoy tenemos informativo en punto de las 9 de la noche y por supuesto aquí en la familia Sin Censura, donde somos orgullosamente miembros, aunque le duele, aunque llore lágrimas hipócritas. Héctor Aguilar Camín y sus secuaces, se le acabaron los apapachos. Te mando un fuerte abrazo, mi querido Toño. Un apapacho te mando, pero sin billete. Un apapacho, pero de amigos, que ya llegará pronto en estos intercambios que he tenido entre Kansas City y la Ciudad de México. Ahí tiene usted al escritor y periodista Ricardo Sevilla, aquí en Sin Censura.